ejemplo, de la Constitución. Ahora, se adelantaron un día con respecto a los planes de Mauricio Macri. Hoy hubo transición en Ministerio de Economía, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura. ¿Desarrollo social? Desarrollo social, no lo recuerdo, pero es muy probable. En Casa de Gobierno también. El miércoles va a ser en AFIP también, en Casa de Gobierno. En Casa de Gobierno eran los que mejor venían trabajando o más asiduamente venían trabajando. Pero sí, hoy hubo todo eso. Bueno, ¿y cuáles son o qué tienen en común Alberto y Mauricio, además de la misa, Julián, Luján? Hay algunas similitudes pero muy interesantes, porque a priori uno puede pensar en qué se parecen Alberto Fernández y Mauricio Macri. En nada, en absolutamente nada. Pero no, me llamó la atención que hay algunas coincidencias sorprendentes, sobre todo en el armado del organigrama. Es decir, del primer organigrama, ustedes saben que el presidente de la Nación es el jefe del Poder Ejecutivo y a partir de ahí se empieza una gran rama que implican un montón de puestos de trabajo y de cargos. Llegan a los 700.000 empleados, por ejemplo, lo que se llama Administración Pública Nacional. ¿No? Sí, pero no es que vos tenés que cubrir todos, pero sí los puestos jerárquicos, que serán unos 3.000, los políticos, 4.000. Digamos, no los de planta, sino los políticos. Claro, los puestos políticos que a su vez son la alta dirección del Estado, ¿sí? La alta dirección del gobierno. ¿Querés que veamos cuáles son las similitudes que a mí realmente me sorprendieron? La primera, Alberto Fernández propone un gabinete muy grande. Para arrancar. Claro que sí, para arrancar. ¿Qué significa? Y esperemos que este gabinete perdure porque quiere decir que le fue bien, quiero creer, y todos queremos, al menos yo quiero que a Alberto Fernández le vaya realmente muy bien, porque como diría Horacio Rodríguez Larreta, si le va bien a Alberto Fernández, nos va bien a todos. Espera, obvio. Momento ahí. Sí, todos están dale. con ganas. Ahora bien, Perdón. El gabinete de Macri eliminó ministerios. O sea, Ahí vamos. Que vuelve. Macri, atención con esto, porque esto puede ser un problema para Alberto. Después vamos a explicar por qué Alberto Fernández tiene un gabinete tan grande. Pero recordemos que va a haber 21 ministros y secretarios en la primera línea. Va a haber un montón de ministerios y 3 secretarías con rango de ministerio. Muchas las secretarías pasaron a ser ministerio nuevamente, sí, ¿no? Exactamente. Hubo una confusión con Agricultura porque Macri le había bajado, lo subió de rango, lo bajó de rango, lo volvió a subir de rango y ahora va a seguir siendo un ministerio. Está saltando el rango. Es muy dinámico el Ministerio de Agricultura. Ahora, esto está ocurriendo. Macri empezó con un gabinete de 22 ministerios, 22 ministros. Alberto empieza con un gabinete de 21 ministros. Ahí se parecen. Sí, tanto que parecido. lo criticaron, ¿no? Macri dio, por eso te digo, Mariana, que son pero similitudes ¿con cuántos terminó llamativas. Macri? Macri ahora tiene 8 ministerios importantes. ¿Pero qué ocurre? A mitad de camino Macri dijo, primero que nada, que se vino la crisis, se vino el ajuste. Y cuando viene el ajuste, una señal que envió Macri fue reducir la cantidad de ministerios. En realidad en plata es platita, no es mucha plata, porque si bien un ministro cobra más que un secretario, tampoco es tanta plata para los números públicos. Para un presupuesto, claro. ¿Qué decía Macri? Metáfora futbolística. A propósito, estoy de parabienes con el fútbol. Metáfora futbolística. Ya vamos a hablar. No voy a hablar yo. Le quedó largo el equipo a Macri. Atención con esto. Una cosa es que un presidente, el presidente es el jefe de los ministros. Una cosa es que levante el teléfono para hablar con 22 personas y otro es que levante el teléfono para hablar con 8 personas que a su vez tienen que hablar con muchas otras. ¿Cafiero no le filtra? Obviamente que Cafiero le va a filtrar, le ha estado filtrando y le seguirá filtrando. Obviamente esto es una imagen, pero da la sensación de que él, da la sensación, no, es así. El primer equipo de colaboración de un presidente son los ministros. Y son los si que vos tenés gobiernan muchos ministros, imagínate y el secretario general de la presidencia y el jefe de gabinete. El secretario general habitualmente se encarga de la agenda del presidente, que es tremenda. Por otra parte, se encarga, por ejemplo, de qué pasa en la Quinta de Olivos, se encarga también de las cosas de la primera dama. ¿Se sabe quién va a ser? Hay Vito Velo. Vito Velo. Siempre nos olvidamos de Vito Velo. Sí. Pero, ¿sabes qué? Me encantaría saber cómo va a funcionar, cómo van a funcionar todos estos ministerios, cada uno de los ministros, cómo va a gobernar Alberto, si va a meterse si va a estar muy presente en el día a día. Yo te cuento que hacía Kirchner, que es el ejemplo más cercano que tenemos a Alberto Fernández. ¿Qué hacía? Kirchner era una cosa fantástica. Fantástica. Ahora sos kirchnerista. No, quizás digo que es fantásticamente malo. Nunca fue ni... brutal. Nunca fui kirchnerista ni dejé de serlo, siempre fui periodista. Volviendo a la tiene aprendido de memoria, el eslogan, por Dios. Que seas periodista tenés alguna ideología. Igual fue un chiste, chicos, no hagamos un análisis. Un montón de yo sé ideologías. que sos, pero no lo puedo decir.
Decí lo que quieras. Yo, Es San Lorenzo. yo sé más que sos vos que vos de mí. No, Volviendo, soy muy parecida a vos, te aviso. ¡Hola, la! volviendo al tema. ¿Qué hacía Néstor Kirchner? Y este es el ejemplo de Alberto Fernández, por eso lo traigo a colación. Kirchner era una cosa fantástica, porque él podía tener todos los ministros que quisieras, podía tener todo el poder del mundo. Pero sí, Alejandro Casar era el director de la FIP de San Juan, Kirchner llamaba a Alejandro Casar porque quería saber qué había pasado con tal cosa. O sea, tenía línea Una directa. cosa fantástica. Él sabía, Macri un poco hizo esto un poco, pero era más jerárquico institucional. Kirchner llamaba por teléfono al último orejón del tarro para preguntarle qué estaba haciendo en la No le gestión digas pública. así a Hay muchas Casar. historias. Está bien, no, orejón nunca me dijeron pelado y Pará, otra cosa, hay pero orejón muchas nunca historias jamás. de que Kirchner llamó gente inclusive que estaba en contra de su pensamiento y dijo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el Bueno, la problema? más conocida es Víctor Hugo. Víctor Hugo estaba haciendo un editorial muy contrario al kirchnerismo, recibió el llamado de Néstor Kirchner y Víctor Hugo empezó a simpatizar Al con el del Banco kirchnerismo. Credit Corp, ¿cómo se llama? Carlos Heller. Carlos Heller, también creo que Heller. hizo algo parecido. Pero Heller eso, no lo sé. eso Lo contó él, ¿eh? Lo Es contó. acérrimo tremendo. kirchnerista ahora. Es tremendo, una persona que habla en contra y de repente lo llaman y empieza a hablar Bueno, todo a favor. El libro se llamó Converso, ¿te acordás? El libro Bueno, de que por Pablo ahí sí- Sirven, el libro Sí, de Pablo Pablo Sirven. Sirven, que retrata la vida de Víctor Hugo Morales, se llamó Converso. Yo no estuve en la conversación, Mariana, quizás No, Kirchner no, pero tenía los argumentos hechos, muy pero serios. el periodismo Bueno, ¿en qué se basa? En los hechos, Sí, en la claro. información. Claro. Vos ves un Sí. hecho, ves otro hecho, después podés sacar tus propias conclusiones. No, pero No muchos sabes te hablan de que qué algunos pasa. presidentes han tenido un carisma especial. De Menem se decía lo mismo. Sí. Conozco Menem era muchos increíble. periodistas que lo conocieron y que iban a entrevistarlo listos para hacer preguntas incisivas y terminaban hablando de cualquier cosa y se iba Menem, mira como... Pero no le pregunté nada. compañero, Sí, es porque era muy necesario, seductor, Bernardo. Menem. Claro, Sí, sí, obvio. sí. Yo estuve en algunos salones con Menem, qué grande que estoy. Un gran y realmente seductor. tenía un carisma importante, Carlos Menem. Muy Esto es lo que hacía pacífico, Kirchner, Menem. Muy esto es lo que hacía pacífico. Kirchner y yo creo que Alberto un poco puede seguir. Otra cuestión, otra similitud llamativa entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. No crean todo lo que les dicen. Nunca, Este jamás. es el eslogan A de vos otro te periodista. tenemos que Claro. creer. También me pueden cuestionar, obviamente. Ahora, no hay Sí. un ministro de Economía fuerte acá. Martín Guzmán no es un ministro de Economía fuerte. Si se convierte en un ministro de Economía fuerte, se lo tendrá que ganar. Pero no es, no es un Roberto Labaña, no es un Martín Redrado Espera. que se enfrentó a todo el mundo. Pará. Es un chico de 37 años ¿Quién era el con primer buenos ministro pergamines. pergaminos. El primer ministro de Economía de Macri. Alfonso ¿Y Pratgay. te parece que era un ministro de Economía fuerte, Sí, Pratgay? Alfonso Re. Pratgay. Re Alfonso Pratgay. Era Bueno, tan fuerte que no y se bueno, bancó se que, fue. que Bueno, le dijeran lo justamente que se tenía fue que porque hacer. tenía exceso de Bueno. fortaleza, no se bancó que lo coordinara. Pero pará, Alfonso Pratgay. Macri tenía un ministro de Economía fuerte, No aguantó. Alberto no. Esa es una diferencia, no es una similitud. A eso voy. Upa, ¿Cuál es la similitud? Ah, está bien. Que terminó Macri con un Mirá cómo ministro pisé de el Economía. palito de Alejandro Casar, qué tarado. Voy a dar 2 pasos para atrás. No. Alfonso Pratgay era un ministro de Hacienda y Finanzas fuerte. Gracias por la aclaración. No era un ministro de Economía fuerte Nunca porque el área pierde. económica estaba dividida en un montón de ministerios. Hacienda y Finanzas, Transporte. Producción. Sí, producción, desarrollo social también. Es decir, Trabajo era al principio un ministerio. por ejemplo, entonces, vos tenías el área, todo lo que tallaba en la cuestión económica estaba dividida, entonces vos podías tener una persona con mucha personalidad fuerte, pero no tanto poder porque no manejaba un presupuesto tan amplio. Lo mismo le va a pasar a Martín Guzmán, que si bien va a ser el ministro coordinador del área económica, tiene, por ejemplo, enfrente personas como Martín Catopodis, ¿sí? En obras públicas, María Eugenia Bielsa Culfas. en vivienda o Culfas. Matías Culfas en producción. Bien. Bueno, a todo esto, la plaza se llenó. ¿Se acuerdan que dije? ¿Vos que- fuiste? No. No. No podía porque estaba en la radio y Ah. aparte porque no había ninguna marcha. así Está que bien, está no me bien. esperen, marchen nomás. Pero bueno, se despidió de la Plaza de Mayo, mucha No vamos gente. a preguntar quién fue. Y los que están en la foto, los claro. que fueron. Yo ¿Qué no pregunto, pregunta? porque- ¿Querés preguntar? No. A ver, yo le pregunto. Ese cargo. ¿fuiste? Pará, No, yo me hago pregunto. cargo. ¿Fuiste, Mariana? No. Ah, ¿viste? Ahí Fui está. a un casamiento Ahí está. a Canning. Suponía que había sido, pero no se tenés animaba a razón. preguntarte. Fui a un Hablamos de casamiento, eso, estuve tenés razón. bailando. ¿Lo pasaste bien? Pasé muy bien, ¿Cómo sí. fue esta marcha o esta despedida de Mauricio Bueno, Macri en ahí- Plaza de Mayo? Ahí vemos algunas imágenes, está saludando desde el balcón de la plaza junto a su mujer, a Juliana Aguada y a Piqueto. Mira, es una multitud la que lo fue a acompañar a Mauricio Macri. Como que Y Piqueto estaban- fuera el vicepresidente en ejercicio. Claro, raro. ¿no? están Sí. muy Es emocionados los dos, tanto Mauricio Macri como Juliana Aguada.
por momentos lloraron, se emocionaron, hablaron bueno, que estaban muy, muy tristes por un lado por no poder seguir haciendo esta transformación en la que estaban embarcados en el país, y por otro lado, de alguna forma también hablaron de alegría, porque hay mucha gente que... Perdona. Sí, Toda la foto muchas esa, mujeres, todas sí. mujeres. No, había dos señores. No, pero digo,